Nuestra narración comienza en una impresionante floristería contemporánea donde las macetas estaban suspendidas del techo. También había una bicicleta aparcada cerca con cestas de flores en el maletero. Un hombre de pelo azul estaba sentado ante un escritorio en medio de todo aquel esplendor, con la nariz hundida en un libro de texto. Cerca había dos enormes pilas de libros, que parecían un desafío. Estaba en una situación tan desesperada que susurró con voz cansada que no podía más. A continuación, levantó la cabeza y utilizó la pluma para hablar, añadiendo en tono desgastado que sentía que pronto podría estallar por todo esto. Cuando su madre llegó para recuperar el cuenco vacío tras oír las quejas de su hijo, le preguntó con reproche si había empezado a relajarse apenas 5 minutos después de coger el libro. Cuando dejaba de importunarla, le preguntaba enfadada tras recoger el plato vacío, poniendo el ejemplo del hijo de su tía, que, en su opinión, era superior a él en todos los aspectos y asistía a clases adicionales todos los días durante 2 horas, lo que era mucho más difícil que él faltara a clase. Tras darle su merecido y darse la vuelta para marcharse, su madre le pidió que le ayudara a colocar las cestas colgantes en las estanterías. Le recordó que atara bien la cuerda, ya que si no lo hacía, podría caerse con un viento fuerte. Subiendo la escalera de mano, nuestro protagonista le dijo a su madre, deberían haber instalado un sistema de riego automático hace mucho tiempo. Esto ahorraría mucho tiempo y energía, ya que colgar y quitar las macetas cada vez era un engorro. Llevaba una maceta con plantas que pretendía colgar. Luego, todavía colgando la maceta, declaró soñadoramente que le gustaría ser una planta en su próxima vida, pues lo único que tenían que hacer para crecer era disfrutar del sol y beber agua, qué existencia tan encantadora y despreocupada tenían. Cuando su madre se dio cuenta de que estaba encaramado a una escalera de mano con una sola pierna, le hizo un gesto con las manos, diciéndole que bajara enseguida y prometiéndole que ella misma se encargaría de todo, porque estaba tan ensimismada en sus pensamientos que se había olvidado de su seguridad. Sin embargo, en cuanto nuestro protagonista descendió, recibió una desagradable reprimenda. Usando las manos para taparse los oídos, intentó acallar los gritos iracundos de su madre, que le decía que debía estudiar mientras fuera joven porque, al hacerse mayor, todo no sería tan sencillo y se daría cuenta de lo despreocupado que era el tiempo que pasaba estudiando. Después de que le dieran la oportunidad de salir de casa, nuestro protagonista, bostezando mientras paseaba por la calle con un libro en la mano, consideró el hecho de que, a raíz de la reprimenda de su madre, había recuperado la cabeza. Además, le costaba comprender la preocupación de su madre por su educación, que consideraba excesivamente gravosa, pesada, carente de interés y sin sentido. También hablaba rápido y mucho, como el tirador de guisantes del juego al que estaba jugando. Simultáneamente, una maceta atrapamoscas fue impulsada por una fuerza no identificada desde el alféizar de la ventana de una casa por la que pasaba nuestro protagonista. Entonces empezó a caer con bastante rapidez y aterrizó justo sobre nuestro protagonista, que bostezó sin sospechar nada y siguió con sus asuntos. Al instante siguiente, se oyó un fuerte estruendo y la olla se rompió, esparciendo por el suelo tierra manchada de sangre y sus restos. Cuando nuestro protagonista se despertó y se encontró boca abajo en un charco de sangre con los restos de una maceta en la cabeza, los transeúntes corrieron al lugar y empezaron a gritar que alguien había sido golpeado por una maceta y que se necesitaba una ambulancia. Más tarde, se descubrió que el camión San tenía la semana libre esa semana, así que el orinal, que acabó haciendo un trabajo bastante bueno, tuvo que encargarse de la situación. El hombre vio una magnífica cena sobre la mesa en el mismo momento en que los recuerdos del pasado surgían en su cabeza. Oyó la suave voz de su madre llamándole bruscamente a la mesa. Estaba entusiasmado por disfrutar de la deliciosa cocina que había preparado su madre mientras se sentaba a la mesa con su familia y tomaba un cuenco de arroz. Sorprendentemente, nadie le reprendió por sus estudios en la comida, en su lugar, se respiraba un ambiente amistoso y familiar. Cuando el protagonista volvió a mirar el cuenco de arroz, descubrió que, en lugar de arroz, contenía tierra. Confundido, empezó a escupir la tierra de su boca, preguntándose por qué estaba comiendo tierra. Sin embargo, en cuanto empezó a comer un poco de arroz, se dio cuenta de que algo iba mal, el sabor del arroz era algo extraño. Pero al momento siguiente se encontró en un lugar desconocido, extremadamente oscuro y que olía fatal.
También sintió como si le inmovilizaran los brazos y las piernas, lo cual era una sensación extraña. Mirando hacia arriba, vio que había una luz en el piso de arriba, así que decidió investigar y la alcanzó. Al instante siguiente, un resplandor dorado surgió de la tierra, haciendo volar fragmentos de tierra en todas direcciones. Resultó que se había creado una nueva planta, iluminada por la cálida y brillante luz del sol y con un precioso capullo rosa en su extremo. No era otro que nuestro protagonista, que se dijo felizmente que por fin había podido marcharse mientras tomaba el precioso sol. Pero al instante siguiente, su felicidad se vio súbitamente sustituida por la confusión al sentir que su cuerpo estaba apagado. Además, cuando miró donde debería haber estado su mano, descubrió una hoja verde. Nuestro protagonista se quedó estupefacto cuando más tarde examinó su nuevo cuerpo, que resultó estar formado solo por un tallo, un capullo y 2 hojas. Era incapaz de comprender por qué se había transformado en aquella persona o qué le había ocurrido en general. Intentó comprender lo que ocurría mientras permanecía inmóvil, y poco a poco se dio cuenta de que estaba en un campo con numerosas flores que se parecían a él y que el sol brillaba intensamente. Una vez que se recuperó un poco de la conmoción y recobró el conocimiento, gritó con rabia, preguntando por qué, de todas las cosas que podría haber hecho, le habían elegido a él para convertirse en una flor y no a otro. A nuestro protagonista solo le quedaba una pregunta en ese momento: ¿qué demonios está pasando aquí? Pero al instante siguiente, los recuerdos de su muerte, provocada por una olla que le golpeó en la cabeza, volvieron a inundar su mente. Tras relacionarlo con su yo actual, llegó a la conclusión de que se había reencarnado en una planta común. Esta constatación decepcionó al protagonista porque la idea de convertirse en una flor no le parecía muy atractiva. Lo peor, sin embargo, era que probablemente se decía a sí mismo que no le importaría ser una planta por lo sencillo que les resultaba sobrevivir. Tras su muerte, se reencarnó en una planta normal. Al protagonista le horrorizaba la sola idea. En el instante siguiente, ríos de lágrimas brotaron de sus ojos mientras lamentaba el destino que habían adoptado sus palabras, que había dicho sin considerar sus implicaciones ni la posibilidad de que se hicieran realidad. Entonces empezó a llorar aún más, suplicando a la persona que le había hecho esto que le devolviera cuanto antes. Pero en el instante siguiente, tuvo una revelación. Aunque la historia del renacimiento del protagonista era muy similar a todas las historias de las novelas, nunca hubo una voz del cielo que le guiara ni una ventana del sistema donde pudiera elevar su nivel. Esto era así en todas las novelas web que había leído, en las que el protagonista que viajaba a otro mundo siempre tenía su propio sistema que le permitía convertirse en un dios en cuestión de segundos. Optando por creer que el sistema no se había percatado de su presencia y que simplemente dormía, nuestro protagonista empezó a gritar con fuerza, exigiendo que despertara. El volumen de su grito sobresaltó a todas las plantas cercanas, que empezaron a mirarle con recelo. Sin embargo, nada cambió incluso después de un tiempo, durante el cual se habló negativamente del sistema. Tras reencarnarse en una planta una semana después de entrar en el nuevo mundo, nuestro protagonista, que estaba muy deprimido, resumió así la semana anterior: la buena noticia era que ahora sabía que no era un trozo de hierba cualquiera, aunque llevara toda la semana intentando invocar al sistema. Afortunadamente, su tristeza se vio algo aliviada por el hecho de que la tierra en la que crecía era muy buena, ya que era rica en nutrientes y también fragante y sabrosa, y pudo sentir cómo lentamente empezaba a crecer incluso más deprisa que las demás plantas que le rodeaban. Sin embargo, la última buena noticia era que no era una planta corriente, seguía siendo una flor corriente con una mente que no era nada comparada con el cuerpo de pie que tenía antes. Sin embargo, a medida que se desarrollaba, empezó a sentir que cada vez estaba más apretujado entre todas esas plantas. El protagonista se quedó perplejo cuando el sol que debería haber estado brillando sobre él se desvaneció bruscamente en el segundo siguiente, dejándole una sensación muy parecida a la de la competición. Pero en cuanto levantó la vista, vio que había otras muchas flores justo encima de él que habían crecido más que él y buscaban el sol, ocultándolo con sus capullos. Esto desmoralizó al protagonista, que empezó a suplicarles que dejaran de ser tan avariciosos. Al protagonista le sobrevino al instante un flashback de una vida anterior en la que se encontraba en una circunstancia similar en la escuela. Mientras los demás niños levantaban la mano para responder, él se acurrucó contra su pupitre, esperando que no le preguntaran.
Estos recuerdos no eran buenos ni deseables. Sin embargo, le sirvió de motivación extra, ya que estaba decidido a no cometer los mismos errores que había cometido en el pasado al pasar entre rivales que le miraban con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Cuando finalmente consiguió subir a la cima, fue como un soplo de aire fresco para el protagonista. Sintiendo los cálidos rayos del sol, se recordó alegremente que por fin podía relajarse y echarse una siesta. Pero el momento de paz del protagonista se vio truncado cuando advirtió una silueta en el horizonte, que llamó su atención al instante y le dejó preguntándose qué era. Aunque sus padres estaban demasiado ocupados para llevarle al zoo, el protagonista fue capaz de identificar la extraña especie a medida que se acercaba, era una alpaca o una llama. Para el protagonista, fue un acontecimiento emocionante porque era la primera vez que veía a la bestia mítica, para su sorpresa, era bastante mona. Sin embargo, cambió rápidamente de opinión cuando descubrió que aquella bestia herbívora, aparentemente inocua, suponía una seria amenaza para él. Al fin y al cabo, en aquel momento, no era más que hierba normal a sus ojos. Lamentablemente, la mítica criatura que parecía una alpaca abrió la boca, goteando saliva y dientes blancos que parecían querer comerte, y empezó a acercarse al protagonista. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de la situación en la que se encontraban y entró en pánico, gritando que la criatura no se había acercado. Al darse cuenta de que no había otra salida, el protagonista entró en pánico y se acercó a la tierra todo lo que pudo, cubriéndose la cabeza con hojas y apretando los dientes. Murmurando desesperadamente que no quería morir así, sus gritos sirvieron de poco. Resultó que la lengua de la alpaca no le había alcanzado debido a su pequeña estatura y al hecho de que se había agachado, así que, justo cuando creía que estaba a punto de morir, sintió una leve brisa y oyó el ruido del tallo al partirse. Mientras tanto, la criatura parecida a una alpaca mordisqueaba despreocupadamente al pariente del protagonista, sin darse cuenta de que estaba a punto de arruinar la trama de la Menoue Guay. Que aún se esforzaba por darse cuenta de que seguía vivo. Después de pensarlo un poco, nuestro protagonista se dio cuenta de que probablemente la alpaca había decidido que las flores y plantas que crecían en esa zona no eran adecuadas para el mítico animal, como demuestra el hecho de que se diera la vuelta y empezara a alejarse del lugar de donde había salido. Sin embargo, la llama dejó un pequeño regalo antes de marcharse. Al ver esto, el protagonista se llenó de preguntas, como por qué la tierra en la que se había criado se parecía al montón de estiércol que había dejado la legendaria llama. Al completar el enigma y comprender que procedía de un montón de excrementos, nuestro protagonista empezó a transformarse gradualmente en una estatua moai de piedra. Cuando por fin se dio cuenta de lo que había estado comiendo todo el tiempo, se sintió tan mal que vomitó. Observando las flores rosas mientras se agitaban alegremente con la brisa mientras disfrutaban del sol. Nuestro protagonista sonrió ampliamente al considerar lo maravilloso que debe ser para ellos llevar una vida tan despreocupada y libre de preocupaciones, mientras que él se preocupaba por su propia vida incluso después de convertirse en una planta. Las flores, sin saber qué esperar del protagonista, le miraron con cansancio cuando él captó su mirada y sonrió con dientes. El protagonista se sobresaltó al ver su reflejo en el espejo bastante grande que de repente se materializó ante él. Aunque antes no podía verse a sí mismo, pudo comprobar que había sufrido un cambio significativo en la base de su yema. Tenía hojas en forma de sombrero con una pequeña antena en espiral en la parte superior, y espinas y colmillos por todo el tallo. Cuando el protagonista se vio a sí mismo desde el exterior, entró en estupor y fue incapaz de hablar. Inmediatamente, surgieron en sus pensamientos recuerdos de su vida anterior de niño. Él y su compañero habían jugado a un juego de ordenador, y cada vez que había intentado jugar como una planta con una boca grande, había fracasado horriblemente. Y eso es justo lo que era, una planta con una gran boca que miraba a su alrededor. Al observar su entorno, vio enseguida que su nuevo aspecto les había cambiado, todas las plantas de la zona le miraban con desconfianza, haciéndole sentir incómodo. Pero de repente se dio cuenta de algo que antes había pasado por alto. Enseguida se volvió hacia el espejo, lo que le pareció inesperado. Como había aparecido de la nada, podía considerarse un objeto poco común. Al no saber cómo podría interactuar con el protagonista, optó por limitarse a tocarlo inicialmente.
Su hoja empezó a desvanecerse inmediatamente en cuanto tocó el espejo, pero un momento después, no vio un espejo, sino una notificación del sistema totalmente funcional, algo sobre lo que ya había leído en novelas web, que le informaba de que el sistema había reconocido que el huésped había florecido y penetrado en el cuerpo de la planta, y como resultado, el sistema de la flor se había activado automáticamente. El ya rosado trasero del héroe se volvió aún más carmesí al leer el mensaje de su amo. Su objetivo por fin se había hecho realidad, y ya no era simplemente una flor normal, sino que ahora podía crecer y desarrollarse. Estaba celebrando el sistema cuando una criatura muy extraña, un bebé con cuerpo de bebé y cabeza de niña pero cara de hombre adulto con barba incipiente, apareció ante él. No voy a entrar ahora en detalles al respecto porque ni siquiera sé que estaba fumando el tipo que lo dibujó mientras fumaba, pero volvamos a nuestra historia. La extraña criatura saludó al protagonista y le llamó señorito, presentándose como el espíritu del sistema Rua. Después de eso una ventana del sistema apareció inmediatamente delante del protagonista mostrando su estatus y características. Su nombre era Guson mientras que pertenecía a la raza flor con boca grande. Su altura era 0.3 metros, su nivel era 0. El número de genes disponibles era 0. Había una habilidad de ataque llamada tragar vivir, sin embargo aparte de eso ya no había habilidades normales o especiales. La descripción sin embargo decía que era una flor con boca grande que estaba plantada en el estiércol de una alpaca. Después de revisar su estado el protagonista se resintió ya que casi no tenía habilidades. Había un atacante, sin embargo todavía no sabía cómo usarlo. Sin embargo al momento siguiente otra ventana del sistema se abrió delante de él con información sobre cómo podía ganar puntos de evolución. Había un total de 3 formas en las que podía ganar puntos de evolución. La primera era tomar el sol durante 1 minuto para ganar un punto de evolución. La segunda era absorber humedad de la tierra y la tercera era absorber minerales. Wu Hijo no comprendió inmediatamente lo que había leído, así que se quedó inmóvil un momento. Pero al cabo de un rato, sus ojos brillaron de felicidad porque había estado soñando con la evolución y con los puntos de evolución que necesitaba para ello desde sus primeros momentos de renacer. También significaba que por fin podía seguir adelante y empezar a evolucionar, y se dio cuenta de que, aunque estaba contento, los puntos de evolución seguían aumentando. Las flores que crecían a su alrededor miraron atónitas al protagonista, sin comprender lo que le ocurría, y al instante siguiente estaba riendo en voz alta y alardeando de que ya había conseguido 100 puntos de evolución en tan poco tiempo gracias a su método de trampas. Pero la diversión del protagonista duró poco, pues Rua no tardó en seguirle, volando hacia Guson. La extraña criatura le informó de que, al haber ganado 100 puntos de evolución, ahora podía fortalecer las 6 partes principales de su cuerpo: el tallo, la hoja, la raíz, el fruto y la semilla. El protagonista se mostró alegremente de acuerdo con la afirmación de Rua en cuanto la oyó, afirmando que siempre había querido fortificar su tallo para crecer más grande y fuerte y poder absorber más luz solar. Entonces se materializó una nueva ventana del sistema. La siguiente ventana de notificación indicaba que el tallo del personaje principal había cambiado, aunque muy ligeramente, y que se habían utilizado 100 puntos de evolución para fortalecerlo. También reveló que el tallo del protagonista solo había aumentado de longitud en 0,003 metros. El protagonista siguió celebrando y sonriendo, adoptando la sonrisa de un villano que pretende dominar el mundo. Cuando levantó triunfalmente el pedal, las flores que brotaban a su alrededor no reconocieron nuestro genio como lo habían hecho en el pasado. Rua decidió animar al protagonista, afirmando que aquello no era más que el principio del viaje y que su actual ritmo de desarrollo aumentaría con el tiempo, pero tardó un momento en darse cuenta de que la altura a la que había crecido era, de hecho, muy pequeña e insignificante, algo de lo que no se había percatado inmediatamente en un arrebato de emoción. Tras escuchar las palabras de los espíritus del sistema, el protagonista miró soñadoramente al cielo, preguntándose cuándo podría convertirse en un ser muy poderoso y majestuoso y cuándo estaría libre de enemigos y podría descansar en paz mientras se bañaba en el cálido sol. Pero, para vivir una vida así, ahora hay que ser paciente y seguir creciendo. De repente se oyó un zumbido cerca y apareció una avispa. La avispa se acercó al protagonista como si no tuviera otro sitio donde volar. Cuando el protagonista se percató de su presencia, se volvió cauteloso y le dirigió una mirada desdeñosa antes de decir que ni siquiera consideraría la posibilidad de hacerle daño. En cambio, la avispa empezó a dar vueltas alrededor del protagonista.
la paciencia de Wu Son finalmente se agotó debido al comportamiento de la avispa, y empezó a agitar sus hojas con rabia, gritando que no pertenecía a este lugar donde ella no podía recoger néctar, y diciéndole que se marchara lo antes posible. Sin embargo, sus gritos y agitar las hojas no ayudaron, sino que empeoraron la situación. Porque la avispa voló bruscamente directamente a la boca abierta del protagonista. Estaba confuso por este repentino giro de los acontecimientos, sobre todo porque la avispa seguía zumbándole en la boca. Entonces se dio cuenta de lo que acababa de hacer, lo que le hizo empezar a sudar. En sus 18 años de existencia anterior, nunca había comido nada crudo, y mucho menos una avispa. Abrió la boca e intentó escupir el bicho de inmediato. Incluso se metió una hoja en la boca con la esperanza de sacarla, pero ya era demasiado tarde. Para su sorpresa, descubrió que el sabor de la avispa no era tan horrible. Esta noticia no era muy agradable para él, pero tenía que aceptarla ahora. Una ventana del sistema apareció ante el protagonista, diciéndole que el cofre se llamaba Cofre del Tesoro. Además, se informaba de que cuando el maestro del sistema se tragaba una criatura viva, podía conseguir un cofre que podían abrir por una cierta cantidad de dinero y la recompensa podían ser puntos de transformación, genes de plantas y otras recompensas que podían ayudarle a hacerse más fuerte. De repente, el espíritu del sistema Roa apareció de la nada, se volvió hacia su amo y anunció alegremente que había sido recompensado por su primer logro, a saber, la primera vez que había consumido una criatura viva. La recompensa era un cofre dorado. Para Wu Son, saber que podría acelerar su desarrollo y que devorar seres vivos a cambio del cofre sería muy rentable parecía un punto brillante en el futuro. Pero la cantidad de puntos de evolución necesarios para desbloquear un solo cofre le bajó los humos, y también sabía que tendría que esforzarse mucho pronto si quería abrir este tesoro. Resultó que tomar el sol, absorber humedad y minerales saludables era mucho más difícil de lo que había previsto. En el transcurso de los 5 días, trabajó sin descanso para conseguir el mayor número posible de puntos de evolución, y como resultado, pudo conseguirlo. 5 largos días después, aguantando a duras penas, Wu Hijo parecía muy agotado y agotado. Los ojos del protagonista brillaron al darse cuenta de que por fin había acumulado suficientes puntos, y gritó con entusiasmo al espíritu del sistema que quería abrir el cofre. En cuanto Roa percibió el deseo del protagonista, un brillante resplandor dorado brotó del pecho. El protagonista vio entonces una ventana del sistema con una enredadera o látigo o algún otro tipo de planta frente a él. El sistema elogió al anfitrión por alcanzar una etapa en la que el genoma de la vid se implantó, modificó y fusionó con el tallo del personaje principal. Wu Son se llenó de preguntas tras leer la descripción. Quería saber si las lianas estaban destinadas a sustituir sus manos, si estaban unidas al tallo por separado, o si incluso eran tentáculos legendarios que podía controlar. También se sintió aliviado al saber que su nuevo Genin era de nivel B. A continuación, la ventana del sistema le mostró todos los componentes de su cuerpo actual, que podía utilizar para fusionar su nuevo implante de vid. Dio un fuerte grito al sistema para que iniciara la fusión sin vacilar. Recibió un mensaje de felicitación del sistema en cuanto el lugar de la fusión, el tallo, se iluminó de color verde brillante en el segundo siguiente. Expresando mi gratitud por su unión efectiva con el gen de la vid. El sistema también reveló que, al fusionarse con el gen de la vid, Wu Son ahora podía transformar los tallos o las hojas en una gruesa vid con la que podía azotar o atar al adversario. Los ojos del protagonista se iluminaron entonces con luz verde, dándole un aspecto terrorífico. Nuestro protagonista se encontraba en un camino sin retorno, informándose de que ahora se referiría a sí mismo como el monstruo de los tentáculos porque había adquirido una nueva fuerza que nunca había imaginado tener. Pero la verdad era otra, Wan no se saciaba de las enredaderas una vez que tenía acceso a ellas. Sentía como si moviera los dedos dentro de un cuerpo humano debido a lo suaves y flexibles que eran, y como resultado, no se le ocurrió ningún uso mejor para ellos que doblarlos en formas en el aire. Pero no era lo más beneficioso que podía haber hecho con ellos. Estaba soñando con cómo iba a masacrar a las avispas que vinieran detrás y cómo iba a apoderarse de su reina cuando leyó las descripciones y se dio cuenta de que en el futuro también podría atacar por sorpresa al enemigo desde el subsuelo. Pero entonces un zumbido interrumpió sus pensamientos.
Gu-son se preguntó si habría un nido de avispas cerca cuando vio que otra avispa volaba cerca y zumbaba ruidosamente, al parecer para burlarse del protagonista. El protagonista, viendo en ello la ocasión ideal para practicar el manejo de su nueva liana, la disparó hacia el Wasp a un ritmo vertiginoso. La enredadera estaba rodeada de rayos verdes, de ahí que Gu-son inventara el término látigo relámpago para esta maniobra. Cuando el Wasp sintió el peligro, se dio la vuelta y vio la enredadera frente a él, brillando en verde, extendiéndose para agarrar algo. En ese momento, parecía que la vida de la Wasp había desaparecido. Guan ya no podía extender sus látigos todo lo que podían porque esa distancia se había alcanzado, a pesar de sus esfuerzos. El protagonista estaba furioso e intentó consolarse mientras bajaba el látigo, diciéndose a sí mismo que no podría atrapar al gran avispón tan fácilmente y que esperar a que se acercara sería lo mejor. Entonces se preguntó si podría aplicar a las lianas la mejora que había visto anteriormente, tal vez haciéndolas más largas y gruesas. Mientras tanto, la Wasp flotaba en el aire y dedicó a Gu-son una sonrisa sensual, como si quisiera sugerirle que era un perdedor incapaz de todo. El protagonista estaba molesto por este comportamiento altanero, pero persistió y no mostró ningún síntoma porque sabía que, si podía aguantarlo ahora, el Wasp sin duda aflojaría y se acercaría, e incluso entonces, podría exigir una completa retribución por su humillación. Gu-son gritó en voz alta que no lo dejaría pasar esta vez y liberó sus lianas hacia el Wasp a gran velocidad, pues parecía haber llegado el momento. Sin embargo, para asombro de Gu hijo, su tentáculo fue interceptado por otra persona un instante antes de que pudiera alcanzar su objetivo, sorprendiéndole este inesperado giro de los acontecimientos. Junto con el protagonista, el Wasp tampoco era consciente de lo que estaba ocurriendo. El gecko amarillo, que tenía la avispa en la boca y sonreía al protagonista, era el culpable. Guan se enfureció ante este comportamiento insolente porque no tenía intención de compartir su comida con nadie más. Al instante siguiente, le brotó fuego de los ojos y soltó látigos cubiertos de rayos verdes, gritando que debía rendir cuentas por haberle quitado la comida. Cuando el gecko se dio la vuelta, se sorprendió al ver que su cola estaba firmemente atada alrededor de una extraña liana. El gecko intentó luchar contra el hecho de estar atado y tratar de escapar, pero las lianas le sujetaban con demasiada fuerza para que pudiera conseguirlo. Cuando Gu-son se dio cuenta de que el lagarto forcejeaba e intentaba escapar, apretó con más fuerza su cola y le dijo con rabia que sus intentos no servían de nada, ya que no iba a dejarlo marchar tan fácilmente. Pero entonces ocurrió algo inesperado, que hizo que el protagonista perdiera el control del cuento de la salamanquesa que sujetaba con sus tentáculos al desprenderse bruscamente de su cuerpo. Y como había mucha tensión, los látigos que eran impulsados hacia atrás por la inercia le golpeaban en la cara con fuerza. El gecko, que no quería perder esta oportunidad, emprendió la huida de la planta mortal que era nuestro protagonista en cuanto se curó de la bofetada que se había dado. Gu-son se sintió molesto y perplejo cuando recordó que los lagartos podían echar la cola hacia atrás. Se metió en la boca la cola que le quedaba y dijo que seguía siendo mejor que nada, decidiendo que sería una tontería enfadarse por ello. Gu-son reconoció que la única forma de ganar la recompensa del cofre del tesoro era consumir una criatura viviente entera, después de permanecer allí abatido durante mucho tiempo esperando las comunicaciones de los sistemas y con la esperanza de volver a conseguir el cofre del tesoro. Entretanto, no había recibido ni un solo mensaje. Con la nuca rasposa, refunfuñó con voz monótona que no había muchos insectos en la región, ni siquiera hormigas y moscas, que suelen estar presentes en gran número en todas partes. Una semana después, un tentáculo verde que había aparecido de la nada enganchó a un inocente escarabajo que pasaba a toda prisa. Y al instante siguiente, aterrizó de lleno en la boca del protagonista, que la abrió de par en par y devoró sin piedad al escarabajo mientras las expresiones de las flores del fondo pasaban de la confusión a la admiración. Al instante siguiente, Gu-son se encontró con un cofre dorado y la voz del sistema felicitándole por haberse comido el escarabajo pelotero y haberse ganado el cofre. También le dijo que se necesitaban 10.000 puntos de evolución para abrir el cofre. También se indicaban algunas rutinas que podían mejorar la probabilidad de recibir un buen artículo en una carta que aparecía en la ventana de notificación. Después de leer esto,
El protagonista se sintió enfurecido porque se dio cuenta de que acababa de comerse un escarabajo pelotero y no había forma de que pudiera llevar a cabo las tareas porque no era más que una flor normal. Tampoco podría cambiarse de ropa, bañarse, encender incienso o echarse la siesta. Cuando se calmó un poco, le dijo al sistema que le dejara abrir el cofre, pero él prefirió hacer caso omiso porque ahora no era más que una flor con la boca ancha que le había salido de la caca de alpaca. El protagonista, aún conmocionado por haberse comido un escarabajo pelotero, preguntó al espíritu con rabia por qué necesitaba evolucionar si ya era basura. El cofre se abrió y brilló con una intensa luz dorada. El espíritu del sistema, Rua, apareció entonces de la nada y le dijo al protagonista que esta vez se le recompensaba con 20.000 puntos de evolución. Tras oír las observaciones de Rua, Wu Son se quedó sin palabras y decidió no desafiar al sistema, por lo que el espíritu respondió que se trataba de un sistema vegetal en el que cuanto más extraña fuera la comida que comía, mayor era la probabilidad de que adquiriera un buen objeto del cofre. Espíritu en este momento. La hierba cerca de Wousan empezó a erizarse al cabo de un rato, y lo siguiente que supimos es que había aparecido el culpable. Era la misma salamanquesa amarilla que habíamos visto antes, pero esta vez parecía realmente asustada, como si huyera de alguien. Con una sonrisa dentada, el protagonista ignoró la expresión aterrorizada del lagarto y se preguntó cómo podía haber vuelto aquí después de capturar a su presa. Wu Son utilizó entonces su característico relámpago para saltar hacia el gecko con su tentáculo tras decir que éste pagaría por los males que había cometido. Pero, de repente, algo que se parecía mucho a una lengua se materializó detrás del aterrorizado gecko, corriendo hacia él. El protagonista látigo y el monstruo no identificado que se creía dueño de la lengua quedaron atrapados entre dos fuegos cruzados, pero el gecko evitó milagrosamente ambos. Pero a Wu Son ya no le importaba el lagarto, en cambio, estaba más centrado en la aterrorizada criatura de la que había salido el gecko, y en el dueño de la lengua. Con los ojos muy abiertos, el protagonista vio cómo la criatura sacaba su larga lengua antes de que se materializara una cabeza cubierta de pinchos. Resultó que estaba mirando a una enorme rana de piel puntiaguda y amenazadora luz roja que brillaba en sus ojos. Levantándose del suelo, la rana saltó en el aire y golpeó directamente a nuestro protagonista, que estaba inmóvil. Cuando se le pasó el horror, se preguntó por qué le había atacado una rana de semejante tamaño. No tenía tiempo para rendirse, pero como su vida corría peligro, también era consciente de que la rana había renunciado a perseguir a la salamanquesa y en su lugar había dirigido su atención hacia él, creyéndole una presa fácil. Lo siguiente que supo fue que estaba muerto y blandió su tentáculo con todas sus fuerzas contra la enorme rana, gritándole con rabia que se marchara. Giró en el aire y golpeó con fuerza contra el suelo. Sin embargo, al momento siguiente estaba de pie en el suelo, y al instante siguiente ya estaba de pie y mirando ferozmente a Wu San con sus ojos rojos, que obviamente estaban llenos de ira. En lugar de esperar a que la rana se recuperara del todo antes de atacar, el protagonista optó por golpearla primero balanceando su tentáculo, que serviría de látigo en este ataque. El ataque del látigo fue como se pretendía, pero en lugar de causar el daño previsto, la rana se limitó a entrecerrar los ojos. En el instante siguiente, el sapo agarró rápidamente el tentáculo de Wu Son, este no estaba preparado para ello y no tuvo tiempo de devolvérselo. Mientras esto ocurría, el protagonista utilizaba todas sus fuerzas para resistirse a ser arrastrado por la rana, que ya había empezado a tirar violentamente de su tentáculo. También se preguntaba cómo la rana había podido resistir su golpe sin esfuerzo, como si hubiera golpeado una roca. Pero antes de que pudiera seguir pensando, la rana extendió su enorme lengua y la enroscó alrededor de su tallo. Wu Son se quedó perplejo ante la acción de la rana, porque no estaba del todo seguro de lo que iba a hacer a continuación. Sin embargo, todo se hizo extremadamente evidente en el instante siguiente, cuando la rana arrancó el tallo del protagonista de la tierra junto con sus raíces, dándose cuenta de que su encantadora nueva vida llegaría repentinamente a su fin. Wu Son se asustó, empezó a llorar a gritos e intentó resistirse. La rana sintió que le iban a destrozar el cuerpo, así que gritó, «Duele». Esto suscitó la importante pregunta, ¿sienten dolor las plantas como los animales?, mientras seguía aferrándose al suelo con las raíces y lágrimas en los ojos. Tras agarrar firmemente su tallo con la lengua,
empezó a tirar con fuerza, y nuestra flor comenzó a separarse lentamente del suelo. Le parecía que el sufrimiento que experimentaba era la retribución de Dios por el sufrimiento que antes había infligido a las plantas. Ahora se daba cuenta de cómo se sentían todas aquellas pobres plantas, flores y hierba, sobre las que había descargado toda su furia en una vida anterior. Gu se dio cuenta de que en ese momento todo parecía haber acabado para él, porque la rana tiraba de él cada vez con más fuerza y lo arrancaba junto con un trozo de tierra. Ya podía sentir el frío aliento de la muerte en la nuca y no creía que volviera a sentirlo tan pronto. Sin embargo, cuando toda esperanza estaba perdida, vislumbró algo, o mejor dicho, a alguien, y se sobresaltó y tuvo miedo. Cuando la salamanquesa amarilla, que ya conocíamos, se materializó en la rama que había sobre la rana, no tenía ni idea de lo que haría el pequeño lagarto, si ayudar a la rana o vengarse por haber perdido la cola. La salamanquesa mostró nuestra flor en silencio para no llamar la atención y mantener su ventaja de sorpresa al no señalar a la rana con el dedo. Gu-son se quedó estupefacto ante este giro de los acontecimientos. ¿Cómo podía el gecko conocer estos gestos? ¿Por qué parecía tan listo? ¿En qué clase de mundo había entrado si todos los bichos de aquí eran tan listos e inteligentes? Si sobrevivía para verlo, esto podría suponerle un problema en el futuro. Sin mucha demora, la salamanquesa saltó de la rama y atacó a la rana. Lo golpeó de lleno en medio de sus horribles ojos amarillos. Y apuntó su boca dentuda directamente hacia el ojo de la rana antes de que ésta pudiera reaccionar al sobresalto y sobresaltarlo. Después de que la rana nos mordiera, le brotó sangre oscura del ojo. Si hubiera podido gritar de dolor, lo habría hecho, pero en lugar de eso se limitó a emitir un sonido incomprensible y se abalanzó sobre el lugar, obligándolo a retraer la lengua y a soltar nuestra flor dentada. Mientras la rana dejara en paz a la flor, esta era su oportunidad. La rana se desplomó sobre su espalda, con la intención de aplastar al molesto gecko, pero fracasó, ya que saltó a tiempo. Gu-son, comprendiendo que era casi seguro que moriría, gimió de agotamiento. Comprendiendo que no dispondría de mucho tiempo, levantó su látigo de batalla y, antes de que la rana pudiera siquiera graznar, lo ató firmemente alrededor de su herida. Luego iba a utilizarla para arrojarla violentamente a un lado y arar la tierra del claro. Que finalmente llevó a cabo. Entonces empezó a hacer girar la rana, arrojándola al suelo y girándola una vez más. Esto hizo que se mareara y perdiera la lengua, pero la rana tenía otro movimiento en la manga que guardaba precisamente para este tipo de circunstancias. Soltó de su piel un material viscoso y maloliente que, al chocar contra el látigo, la rana simplemente se cayó de él y cayó al suelo. Nuestra flor se quedó un poco desconcertada por el repentino giro de los acontecimientos y malinterpretó que la rana estaba en sus garras y no podía escapar. Sin embargo, en lugar de dar un pequeño mordisco, ya ha saltado con éxito lejos de esta terrible flor que tanta agonía y pena le ha causado gracias a su truco. Aunque nuestra flor intentaba alcanzarla con su látigo, era demasiado tarde y la rana ya corría lejos de él. Se puso furioso con nuestra flor dentuda porque estuvo a punto de derrotar definitivamente a la rana, pero su astucia y sus rápidos reflejos evitaron que se le erizara la piel llena de granos. Al menos, ahora que lo sabía mejor, no se atrevería a acercarse a él la próxima vez. Entonces se dio cuenta de lo vulnerable que era como planta, dependía de la humedad del suelo y de la luz del sol, no podía escapar y siempre estaba en peligro, incluso después de que una rana normal casi le matara. Pensó amargamente si alguna vez podría volver a su forma humana. Sin embargo, hubo un punto positivo tras su pelea con la rana, hizo un nuevo amigo, un diminuto gecko amarillo. A Flor esto no le gustó nada y se puso tensa, así que le preguntó qué estaba haciendo y si le suplicaba perdón por haber traído aquí a esa rana repugnante. Sin responder, el gecko empezó a recoger las nubes de la tierra en sus patas. Luego, con la flor mirándole atónita, cogió el terrón de tierra y cubrió con él las raíces expuestas. Gu-son incluso empezó a gritarle, llamándole un poco travieso que primero causa dificultades a los demás antes de intentar arreglar las cosas. Sin embargo, se volvió un poco más comprensivo con él e incluso sonrió con los dientes cuando le dijo que no se enfadaría con él porque le había ayudado con la rana y la tierra. Esto fue después de sentir alivio por la humedad y la sombra en sus raíces.
Heekin parecía aliviado de que no le persiguieran. El gecko procedió a rastrillar la tierra que rodeaba las raíces de la flor, y nuestro héroe se sorprendió al ver que el animal parecía comprender lo que decía. Se preguntó si esto era típico del animal, dado que era capaz de utilizar su entorno para defenderse de los depredadores y fertilizar las plantas con la tierra. Si ese era el caso, la siguiente cuestión a la que había que dar respuesta era, ¿qué lengua hablaba en ese momento, la humana, la de las flores o quizá la animal? El gecko se dio la vuelta para marcharse después de abonar la flor y se disponía a seguir con lo suyo, pero a nuestro héroe se le ocurrió comprobar si lo había entendido y le dijo, ya que se iba, al menos que se despida como es debido. Sin embargo, parecía que el gecko le ignoraba y seguía con sus movimientos. Gimió decepcionado, creyendo que por fin había encontrado un compañero con quien conversar. Al final, el gecko no llegó muy lejos, se detuvo brevemente en el borde de su claro cubierto de hierba. Luego, al ver movimiento en la hierba, utilizó su larga y pegajosa lengua para atrapar un insecto. Y luego empezó a regresar hacia la flor, sonriendo satisfecho como un perro que lleva una pelota a su amo. Sin darse cuenta de lo que pasaba ni de por qué le estaba pinchando con su malvada lengua, Gecko corrió hacia la flor y le dio un golpe en la mejilla. Empezó a decirle que es asqueroso que alguien te saque la lengua, pero el gecko le interrumpió mostrándole un insecto que parecía querer regalarle. Señalaba con el dedo al bicho, como si estuviera dispuesto a aceptarlo, y hacía ruidos sin sentido. Cuando nuestra flor se dio cuenta de lo que le ofrecía la salamanquesa, abrió la boca y la señaló. Sin embargo, hubo un problema con su pantomima y no pudieron comunicarse plenamente porque la salamanquesa no le dio el bicho a la flor, por lo que ésta le preguntó qué quería y expresó su temor a que se comiera el bicho y su lengua. Y la feliz inclinación de cabeza de la salamanquesa sugirió que era cierto. No se fiaba del gecko, así que le ofreció que colocara el bicho en el suelo delante de él y él se ocuparía de él, pues creía que a un lagarto tan listo no se le podía engañar aunque quisiera. La flor no estaba segura de cómo responder a todo, pero el gecko parecía haberlo captado todo y llegó a la conclusión de que, después de todo, se podía confiar en la flor. Mientras se acercaba con el bicho en la lengua. Sin embargo, su segundo desconcierto duró poco, pues enseguida comprendió que el proverbio, cuando te dan tomas, si te pegan huyes, y utilizó su látigo para coger un insecto, con la esperanza de que le ayudara en su evolución. Sorprendentemente, lo hizo inmediatamente después de tragarse el bicho. Entonces, el espíritu de Rua y las ventanas de información aparecieron ante él, felicitándole por haber ganado el siguiente cofre del tesoro aleatorio por haberse comido un bicho vivo. También tendría que reunir 10.000 puntos de evolución para volver a abrir el cofre, y después de cierta cantidad de cofres abiertos, podría optar a una recompensa adicional. Una nota humorística también le advertía de que sería prudente darse un baño, cambiarse de ropa, encender incienso y ofrecer plegarias a todas las deidades conocidas antes de abrir un cofre del tesoro, porque al hacerlo aumentaría la probabilidad de que cayeran objetos raros, aunque esto no estaba garantizado. Finalmente, tras recibir todas las notificaciones, el sistema le preguntaba si quería abrir el cofre porque tenía suficientes puntos. Rua estaba intrigada por el gecko amarillo y nuestro héroe le explicó que era su nuevo compañero que había hecho durante la lucha con el huésped no invitado. Entonces Wu-son se volvió hacia su nuevo amigo y le preguntó si quería ayudarle a abrir el cofre del tesoro como agradecimiento por su ayuda. El gecko se limitó a lanzarle una mirada inquisitiva. Este comportamiento no me sentó bien. Rua, que estaba sentado en el pecho y fruncía el ceño, sabía que había subestimado una vez más la inteligencia del gecko. Así pues, tomó la decisión de simplificarle las cosas al máximo y seleccionó una de las dos frases. No abras el cofre, en lugar de eso, ábrelo. ¿Y quién hubiera imaginado que la salamanquesa feliz haría un ruido como el de una boca abierta? El espíritu Rua dio instrucciones a nuestro héroe para que abriera el cofre, ya que incluso el lagarto lo había mencionado, y estaba contento con el desarrollo de su comunicación. Con una imagen de una vid que explicaba sus propiedades y beneficios para la planta, un recuadro informativo le felicitaba por haber obtenido un gen de vid de nivel B que podía integrarse en el tallo y le preguntaba si quería utilizarlo ahora. Sin embargo, como ya tenía una vid integrada, el sistema le daba dos opciones para la fusión genética.
La primera opción era mejorar y fortificar la cepa actual, la segunda, plantar una cepa nueva. Además, se ofrecía la posibilidad de seleccionar una de las posibilidades para su desarrollo. Nuestro héroe estaba encantado con esta oportunidad de crecer y no dudó en compartirla con todos los que le rodeaban. Dio a su gecko, ya domesticado, una suave palmada y lo felicitó por haber conseguido un objeto de buen nivel. Pero ahora tenía que decidir si reforzaba su vid o cultivaba otra. Mientras pensaba en ello, recordó los detalles de su encuentro con la rana y se dio cuenta de que había estado a punto de ser desarraigado por no haber pagado suficientes multas. Esa fue la razón por la que optó por la segunda opción. Tras escuchar su respuesta, Rua declaró que su vástago y el nuevo gen se fusionarían a partir de ese momento, mientras retiraba su varita mágica de hada. Apareció la siguiente ventana del sistema, felicitando a nuestra flor por la integración de otro gen que le permitía convertir sus tallos en látigos para luchar contra los enemigos. Ahora también podía referirse oficialmente a sí mismo como un monstruo tentacular, cierto que con solo 2 tentáculos, pero eso no importaba. Nuestro héroe se vio envuelto en corrientes de energía verde. El chico Wu empezó a sentirse resentido por el látigo corto y delgado que le habían dado, porque esperaba algo más grande. ¿Había algo más bonito y grande? Rua replicó que nada ocurre rápidamente y que no hay atajos. Ya ha acumulado una cantidad importante de puntos de evolución y está seguro de que, en un futuro próximo, nuestra flor crecerá más larga y espesa como las demás. Gracias por verlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. Gracias de nuevo y suerte.